Siguiente contenido es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Puede ser visto por todos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy, antes de entrar a hablar de los temas del país, quiero contarles sobre algunos cambios importantes en este programa. Cambios que me emocionan, cambios que van encaminados a que Zona Franca crezca. Tal vez por ahí han visto ya rodar esta promo. Para discutir el tema del día tenemos un invitado especial, el periodista Carlos Cortés. Daniel, ese no es el tema. Porque entonces no presenta usted el programa. Listo, hágale. Bueno. De una. Este 2021, Zona Franca crece. Entonces, a partir de mañana empezará a presentar 3 programas a la semana de Zona Franca Carlos Cortés. Si no lo conocen, hoy se los voy a presentar. Cortés es un periodista divertido, un periodista inusual, arriesgado y muy inteligente. Viene de hacer un espacio de opinión en La Silla Vacía. La Silla Vacía es el medio nativo digital más antiguo que hay en Colombia y uno de los medios de mayor influencia y credibilidad en el cubrimiento de cómo se mueve el poder en Colombia. La llegada de Cortés a Zona Franca, este crecimiento en talento para nuestro programa, es posible gracias a que yo empecé a trabajar en La Silla Vacía como editor general hace un par de semanas. Si no lo han visto en internet, que se la recomiendo mucho, lasillavacía.com, definitivamente han escuchado a las voces de La Silla aquí en Zona Franca, a Juanita León, su directora, a Juan Esteban Lewin, su director de contenidos, Tatiana Duque, periodista de Casa de Nariño. Ser editor general de La Silla Vacía para mí es un reto enorme, es un reto grande que me emociona. Además, es una movida que abre una cantidad de posibilidades sobre lo que podemos hacer en este programa en el futuro. Este programa arrancó hace ya 4 años y medio, en agosto de 2016. Acá en el canal Red Más, Álvaro García, el director fundador de todo este proyecto, me propuso meterme en la locura de hacer un programa de televisión diario. 4 años después, creo que seguimos entregándoles a ustedes, a nuestra audiencia, lo que prometimos al principio. Un espacio donde tuvieran voz todos los sectores políticos del país, una moderación que, más allá de no tomar partido, yo sé que a veces lo tomo, una moderación siempre respetuosa de las diferentes posiciones que tiene la gente en Colombia, sobre todo las posiciones políticas. Un periodismo que tocara todos los intereses, todos los temas y que lo hiciera además con información, con investigación para nutrir las opiniones de la gente que viene acá. Y sobre todo un periodismo serio, que no se tomara tan en serio y que incluso en los momentos más álgidos nos pudiéramos reír un poquito, incluso reírnos de nosotros mismos. Lo que viene no cambia eso, al contrario, busca ampliarlo. Zona Franca crece, sobre todo gracias a ustedes, a nuestra audiencia que nos han acompañado en estos 4 años y medio y a quienes envío un agradecimiento sincero, profundo. Así crece entonces Zona Franca. Son las 9 de la noche, 5 minutos. Estamos en directo aquí desde nuestro estudio en Plaza Claro, en Bogotá. Tengo en la mesa un invitado muy especial, ya lo van a conocer. Tenemos un programa un poco autorreferencial al principio acerca de lo que va a pasar, pero luego tenemos un tema interesante acerca de lo que pasó en Hato Grande. Este fin de semana estuvo el presidente planeando los 16 meses que le quedan. Tenemos una entrevista con el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano. Antes de eso, y es un placer para mí presentarles a Carlos Cortés. Carlos, ¿usted qué hace? ¿Tiene un programa de televisión? Pues finalmente aquí sentado ya tratando de imaginarme el debut. ¿Tiene miedo o no? Sí, pues claro, más viendo usted que ya surfea la ola y uno apenas aprendiendo a nadar, sí. Yo siempre en televisión en directo, si uno no tiene un poquito de miedo al ver a la cámara, imaginarse que lo están viendo en habitaciones, salas de todo el país, está muerto por dentro. No tiene alma, si uno no tiene No miedo. tiene alma. Entonces, Carlos, ¿cómo va a ser la vaina? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ya para poderles contar un poco, voy a asumir el puesto suyo 3 días a la semana. Vamos a complementar los espacios que usted está haciendo con una propuesta, pues obviamente dentro del formato de Zona Franca.
vamos a meter opinión, vamos a meter debate y por ahí de pronto una que otra glosa mía, vamos a ver. Usted tiene varias glosas en distintos personajes. Antes de empezar, yo le voy a mostrar un poco lo que este programa ha sido y tal vez lo que ha dejado de ser y que usted vuelva a traer un ímpetu de juventud. Yo creo que yo soy más viejo que usted, pero sí, digamos que juventud. ¿Usted cuántos años tiene? 40. 40. ¿Usted es modelo Y tengo 80? canos 80, sí. Sí, yo soy 82. Pero usted tiene un corazón joven. Gracias. Yo creo. Eso sí me gusta. ¿Usted quién es? Bueno, yo soy abogado de la Universidad de los Andes. He dado varias vueltas, me especialicé en periodismo también en la Universidad de los Andes. Trabajé como periodista en La Silla Vacía, en el medio al que usted se suma, en la campaña presidencial del 2010, cuando creíamos que la ola verde existía y era realmente un unicornio. Estudié en el exterior un tiempo, trabajé... ¿Qué hizo afuera? Hice una maestría en gobernanza y regulación de medios. Me especialicé como en temas de internet, redes sociales, ¿En medios dónde? de comunicación. En London School of Economics. En LSI. En LSI. Y estuve antes en el equipo de políticas públicas de Twitter. Twitter abrió una oficina para América Latina donde nosotros éramos los encargados como de controlar y de ayudar a que el mensaje de la empresa funcionara con muchos menos chicharrones de los que hay ahora. Y en estos últimos años estuve haciendo la mesa de centro, que muchos de los televidentes pues no tendrán presente, y estoy también trabajando en un proyecto sobre internet que se llama Entonces, Internavel. usted es un abogado que pasó por Twitter, una de las compañías más importantes de redes sociales en el mundo, donde se debía ganar un sueldo altísimo. ¿Sí? No, pues perdí, digamos que fue una locura cuando decidí irme de Twitter para hacer la mesa de centro. Algunas personas se preguntaron si tenía sentido lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es abandonar un puesto corporativo. ¿Le pagaban una en empresa. dólares? No me pagaban en dólares, pero sí me pagaban mejor que ser, es mejor que ser youtuber, eso sí lo puedo ¿Y decir. usted por qué quiere meterse acá? ¿Porque quiere crecer a Zona Franca? Yo creo que usted puede crecer a Zona Franca, pero después de que usted me cuenta su hoja de vida, fue el director de la Fundación de Libertad de Prensa. Ah, sí, olvidé ese pequeño detalle. Entre 2005 y 2009 fue el director de la Flip. La Flip, que tiene usualmente directores jóvenes, directores abogados jóvenes. Pedro Vaca, que acaba de salir a ser relator de libertad de expresión en la CIDH, gente con mucha proyección, luego llega a Twitter y ahora está en un momento de su vida en que quiere meterle al periodismo. Pues, bueno, tampoco. Yo pienso que yo he hecho periodismo en la mesa de centro. Aquí ya Daniel me está descalificando. Usted ha de hecho youtuber. periodismo en la mesa. Esto va a ser otro ritmo, Carlos. No, esto es otro tema. O sea, ya cuando Pacheco me dio la cifra de 1000 programas, me temblaron las piernas porque dije, yo en 3 años y medio de la mesa de centro hice 100 capítulos, salíamos 2 veces al mes, pero básicamente creo que durante esos 3 años yo estuve hablando mucho en la mesa de centro. Fui yo quien puse mi opinión, fui yo quien puse mi perspectiva, y aunque quiero pues mantener un poco algo de la línea, me parece que lo interesante de Zona Franca es oír más a la gente. Creo que nos hace falta oírnos, hace falta encontrar puntos de encuentro entre posiciones divergentes y pues vengo a tratar de hacer algo de eso. Yo le voy a mostrar un monólogo. Este programa tiene un monólogo desde el principio, desde que lo hicimos aquí en Red Más, con Álvaro García, con Adriana Vázquez, con Gladys Arciniegas. Y yo lo vi hoy como aquí recordando y me dio cosa y dije, pero es imposible que yo no pueda poner el primer monólogo con el que No, arrancó el qué programa maravilla, yo hoy quiero en ver día, eso. ¿no? Pero le voy a mostrar a mí me gustaría que en el crecimiento que tiene este programa con su llegada y ahorita hablamos como de las otras cosas que pueden llegar. Yo empiezo en un nuevo rol en la silla vacía y eso va a traer además más cosas, pues lo trae usted primero. Ojalá usted haga que la gente sienta esto de nuevo. Ahí va. Acá en Zona Franca no vamos a decir que el gobierno de hecho sí presiona a los medios de comunicación condicionándoles las pautas o que los medios son presionados por sus mismos dueños para promocionar sus intereses económicos. No vamos a decir, por ejemplo, que Sarmiento Angulo se autopromociona en el tiempo sin reconocer que él es el dueño de ese periódico, que los Santo Domingo hacen lo mismo en Caracol, que Ardila Lule tampoco se queda corto en RCN. Pero sobre todo, nunca nos atreveríamos a decir que Claro es un actor dominante en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia, ni que Carlos Slim no tiene ni idea de que estamos hablando de él en este momento, a pesar de que es el dueño de la compañía que publica esta franja de opinión. Entonces me volvió a dar cosa. Pucha, sí, está valiente ese monólogo. A mí me dijo un amigo una vez, el piloto siempre va a ser su peor programa, pero el más importante. Y lo tuve siempre presente cuando hice la mesa de centro. No sé si usted piense que este es
el peor, pero sin duda fue el más importante. Ojalá usted no empiece tan tieso como yo. Pero no está mal, no lo vi mal. Usted tiene, yo lo veo ahí muy serio y uno dice, bueno, este es un tipo al que yo le puedo creer, pero no sé si es un tipo con el que me puedo divertir, pero yo los voy a sorprender con eso porque Carlos tiene unas facetas distintas, sorpresivas. Y en la mesa de centro, que es un YouTube de opinión en la silla vacía, para que todo el mundo nos entienda, usted hace unos personajes como este. Continuamos esta transmisión especial de Chatting with Charlie para afirmar, sin certeza, pero tampoco se descarta, que es posible que haya alguna otra denuncia de fraude en las próximas horas. Aquí continuaremos transmitiendo hasta que tengamos una nueva información. Y entonces, charlas con Charlie. Charlie es un periodista burlándose de los periodistas. Es decir, usted aquí Sí. va a llegar a burlarse de mí Sí. en la noche anterior. Charlie es una parodia de todos los periodistas, empezando por uno mismo. Y tiene como esta pretensión de ser una persona ultra informada, ultra sofisticada, pero en sus cubrimientos siempre se está quedando corto. Pero aún así no deja de decir verdades, no deja de decir cosas importantes. Y digamos que Charlas con Charlie era una sección fundamental de la mesa de centro. Y entonces nosotros, o sea, usted va a poder hacer charlas con Charlie burlándose de Daniel Pacheco. Usted, yo voy a presentar el lunes, usted el martes, usted el miércoles. No, yo el lunes, usted martes, yo miércoles sí. y usted jueves y viernes. Pero si quiere, usted le da mañana y yo entreno otro rato. No. A usted los medios y la crítica de medios le ha interesado mucho. Es un tema que tocó mucho en la mesa de centro, que se ganó un Simón Bolívar de periodismo en el formato de opinión, y va a traer un poquito de eso para su primer programa mañana. Adelánteme un poquito de lo que viene mañana. Bueno, una de las cosas que queremos empezar a hablarle a la gente, que sabemos que sobre todo es una audiencia de televisión, es cómo algunas de las tribunas de influencia política, que además van a ser fundamentales para la campaña presidencial que va a empezar este año, pues son las redes sociales. O sea, yo paso de YouTube a sentarme aquí en este estudio y mientras algunos youtubers fortalecen como las tribunas que tienen algunos periodistas, se están yendo a YouTube. Queremos hablar un poco de esa nueva influencia, queremos hablar de por qué algunos nichos... Una de sus invitadas es una de esas periodistas. Vamos a hablar con María Jimena Duzán primero, porque nos va a contar cómo ella da el salto de semana, pasa por la W a abrir su canal con un par de entrevistas que le hizo al exfiscal Y va a traer anticorrupción. un invitado que yo traté de traer varias veces y nunca logré traer. Vamos a hablar también con Daniel Samper, porque él realmente fue el primero que abrió este camino. Queremos un poco preguntarle cómo ha visto ese desarrollo y también preguntarle cómo ve este proyecto de los Danieles. Creo que hay unos temas de periodismo interesantes ahí para hablar. Entre sus personajes, y así usted sea un uniandino, sancarlino, un poquito, somos gomelos. Pero yo soy de alma boyacense, casi boyacense soy. ¿Sí? Sí, pues mis papás son de Boyacá, yo sí soy bogotano, como ¿De dónde se burla Boyacá? la gente muchísimo de mi acento. Mi papá es de Chiquinquirá y mi mamá nació en Paipa, pero ella sí vivió su vida en Bogotá. Para ese polo a tierra con el pueblo colombiano lo tiene Carlos Cortés con El Taxista. Hermano, a mí ese pico me parece como cuando uno va a San Andresito, ¿sí me entiende? Y uno pide el último muñeco de Batman y le ponen ahí una vaina que uno dice, hermano, ese no es el original, eso lo trajeron de China, miren, ni siquiera tiene los colores que son. Pico es como la misma vaina, él tiene ahí su pelito, su habladito y su caminadito como de alcalde de Medellín, pero uno lo mira más de cerca y dice, este man es chiviado. Y ahí estaba hablando de Federico Gutiérrez, el hoy precandidato a la presidencia de Colombia, exalcalde de Medellín. Es que al taxista no le suena que Fico sea original, hay algo que no le termina de cerrar. Él siente que Sergio Fajardo tiene más cara de que es original, incluso Daniel Quintero, pero él ve a Fico y dice, este tipo tiene la mechita y toda la cosa, pero hay algo que no me suena, es como un Batman chiviado. ¿Y usted tiene calle? Pues que juzgue la gente, yo nunca jamás pensé ver al taxista en televisión, o sea, esto ya es una prueba ácida. Noel Robledo se los voy a presentar y es una parodia es una parodia, a ver, veámoslo y usted me dice, ¿es una parodia de qué? Compañeros de la industria comunicacional organizada. Uber International Inc., compañía multinacional radicada en San Francisco de Norteamérica, no tiene nada que hacer en la patria soberana de nuestro territorio colombiano. La dictadura del algoritmo, aupada por el Tratado de Libre Comercio, institucionalizada y normalizada por la máquina opresora del entretenimiento, debe ser expulsada de este país.
Hágale. Pues no, el Robledo y además, pues como todo el mundo se ofende por alguna razón en redes sociales, algunas personas que militan en la izquierda o que hacen parte de movimientos sindicales, pues decían que era una manera un poco peyorativa de hacer una parodia de un personaje de esos. Pero no, el Robledo es la fusión de dos cosas. Primero, de que yo tenía ganas de hacer algo con un megáfono desde hace mucho tiempo. Y segundo, pues que hay un discurso que está inmerso en esa retahíla, en ese verbo que dice muchas verdades, pero que no deja de ser un poquito anacrónico. Y pues pienso que ha debutado con fuerza y que a la gente le ha gustado. También hace parodia de Los Poderosos, que creo que es de quienes es más fácil hacer la parodia, pero esta me gusta, El Empresario. Pero dime tú, ¿qué tiene de malo que te fumiguen desde el aire unas matas? Si yo el otro día, como comentaba Guillermo, pues rocié unos palos de la finca con glifosato. Pero ahora resulta que hace daño, que no se puede y además que toca pedirles permiso. Guillermo Botero. Sí. Guillermo Botero dijo alguna vez en una audiencia en el Congreso, para quienes ya no lo recuerdan, porque como nos toca siempre un ministro de Defensa que de alguna manera sigue apostándole a estas políticas de fumigación, él dijo en una comisión del Congreso que el glifosato no era tan grave porque él fumigaba unos palos en su finca con eso, pues sin entender un poco que es bastante distinto a la fumigación que se hace. Y quiere hacer, no le voy a dar por fuera a ninguno, Carlos. El futbolista Sergi Cañas, inspirado en, a ver si ustedes adivinan quién. Lo que más duele por ahí es el exceso de confianza, ¿no? Que uno por ahí piensa que tiene las cosas ganadas y las cosas no se ganan sino hasta cuando se ganan, ¿no? Queda por ahí un resquemor interno, queda por ahí un resentimiento, dolor, ¿para qué no te digo? Yo creo que hay dolor, pero aprendemos y seguimos adelante. ¿Y usted va a hacer esos personajes acá? Pues vamos a ir mirando cómo los metemos antes de que se dé cuenta Slim que estamos burlándonos de tanta gente. No, la idea es poderlo meter de nuevo manteniendo el formato, siguiendo con la idea de tener invitados, pero sí, pues si ya me gradué de youtuber a televisión, vamos a traer algunos de esos personajes. Sergi Cañas, que dice mucho y no dice nada. Sergi Cañas está, como su nombre lo indica, inspirado en Sergio Fajardo y pues simplemente fue una inspiración de 2018 cuando él pierde la elección y dice: estoy feliz pero triste, estoy contento pero preocupado. Y al final un poco lo decidimos poner ahí y pues no lo hemos sacado tanto. Sergi Cañas ha tenido pocas apariciones. Pero me gusta la gotica. Sí, siempre está sudado, está cansado. En la nariz. Yo, a ver, y usted se va a sentar acá y yo no voy a estar aquí detrás del vidrio, detrás de allá, diciéndole a quién invitar, a quién traer, porque creo que este es un ejercicio de confianza y de que este programa gana una voz que es importante, que es talentosa, que es inteligente, que sobre todo quiere pensar el país, discutir el país, no solamente criticarlo, indignarse, y que es profundamente colombiano, como usted. Le voy a mostrar una foto del primer programa de Zona Franca para que vea todo lo que hemos evolucionado en términos de espacios. ¿Qué tal la pose suya? 29 de agosto de 2016, hace casi 4 años y medio, estaba ahí Rodrigo Lara de Cambio Radical, ya no es de Cambio Radical, estaba Marta Lucía Ramírez, en ese momento todavía no había decidido si iba a votar sí o no en el plebiscito, la hoy vicepresidenta, estaba Juan Carlos Vélez, el famoso gerente de la campaña de No, que logró sacar al país a votar berraco, y está Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, el hombre que básicamente con sus denuncias y con lo que propició la manera en la que denunció, hizo que Álvaro Uribe no esté hoy en día en el Senado de la República. Entonces, ahí están todos. Y yo creo que la clave de este programa, más allá de, digamos que la charla franca, la charla sin doctorazos, sin tanto cargo, es que uno invite a todo el mundo. Y eso es lo único que usted tiene que conservar, Carlos. Lo interesante es que además Pacheco esperó darme la línea en vivo en el programa. Yo le pregunté cosas y me dijo: no, fresco, pero aquí ya está clarísimo. Haga todo, lo que quiera. Haga lo que quiera, pero aquí ya quedó grabado. Me parece chévere. Uno ya ve esa foto y dice: ¿y esta gente no está muy cerquita unos de otros? ¿Qué tal la mesa? Sí, la mesa está chiquita y usted está ahí como... Mire, esto va bien. Vamos creciendo y con usted también. Y ojalá poder tener invitados muy pronto aquí sentados. Sí. Realmente eso es
eso es obviamente incompleto para el debate siempre. Venga, Cortés, ¿y qué tal es la silla vacía? Yo me fui a trabajar a la silla vacía hace 2 semanas como editor general, lo anunciamos ya acá. Usted trabajó allá hace 10 años. Yo trabajé allá hace 10 años cuando apenas empezábamos la estrategia de redes sociales. Una cosa que nos inventamos que hoy en día por la susceptibilidad de la gente yo creo que no podríamos volver a hacer es que teníamos una cosa que era un tuiterazo. La silla lo sigue haciendo ahora en la silla en vivo, pero nosotros íbamos al Congreso y nos burlábamos de qué estaba comiendo el congresista, que en esa época les ponían la bandeja ahí. Teníamos, por ejemplo, transmitimos por Twitter cuando la Corte Constitucional evitó el segundo intento de reelección de Uribe. Y ahí fue como un poco el punto de partida del medio que ha venido avanzando mucho. Lo que yo creo que es hoy en día la silla vacía es pues la tribuna de cobertura del poder político y de las elecciones más importante. Y en el caso de la mesa de centro, pues fueron 3 años y medio en los que Juanita León, la directora y la fundadora, no solo nunca me dijo nos metiste en esto, sino que además me defendió y a veces tenía como una risa nerviosa cuando nos metíamos en problemas. Cosa que no sucederá porque Juanita León ahora es mi jefa, entonces conmigo sí se mete. Yo los invito a que vean a Carlos, a que sigan aquí en Zona Franca. Este programa crece y ojalá ustedes sigan con nosotros. Gracias a ustedes es que podemos hacer esto. Vamos a hacer una pausa. Mañana viene Cortés y nosotros empezamos a hablar de lo que se discutió este fin de semana en Hato Grande, en la gran cumbre de planeación de los 16 meses de este gobierno que quedan. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Este fin de semana, como ocurre tradicionalmente en este gobierno y en los anteriores, hubo un encuentro de ministros en Hato Grande, en la hacienda presidencial, en la sabana de Bogotá, y allá no hicieron planeación este año, hicieron planeación de cómo ejecutar los restantes 16 meses de este gobierno, cómo pasa el tiempo, apenas 16 meses. Los 6 puntos que destacan acerca de la agenda del gobierno son los siguientes, los voy a leer rápido y luego entramos uno a uno a mirar cómo es que esto se va a desarrollar. Vacunación masiva para 35 millones de colombianos, reactivación segura, proyectos de inversión para generar 2 millones de empleos. Eso nos pondría un poquito por encima de donde empezamos en este gobierno por la destrucción del empleo de la pandemia. Protección a los más vulnerables con programas sociales. Ahí hay cosas interesantes acerca de qué tanto van a durar, por ejemplo, programas como los giros adicionales de Familias en Acción, ingreso solidario, seguridad, protección a líderes sociales y lucha contra el narcotráfico. La protección a líderes sociales entra de primero, después de la lucha contra el narcotráfico, y ahí hay unos cambios, reconstrucción de Providencia, y lo último es economía naranja. Estamos conectados aquí desde Bogotá con Diego Molano. Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, una especie de segunda cabeza, además de la Secretaría General. Diego fue concejal de Bogotá, también fue director de Acción Social en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial para usted y ahora pues felicitaciones por su nuevo rol que va a cumplir en la silla vacía. Un saludo especial a todo el equipo de trabajo de Zona Franca y muchas gracias por la invitación. Diego, un editor general y en la silla vacía es como algo similar a lo que usted hace, uno se vuelve el buzón de quejas y reclamos, así que lo invito a hacérmelas todas y en el detalle necesario, estoy seguro que le podré responder. Estamos listos para el empalme. Bueno, a ver, yo ahí ya leí los 6 puntos. A ver, creo que en general el ambiente de esta versión de Hato Grande fue: no vamos a hacer planes de nada, ya tenemos todo planeado, todo lo que vamos a hacer es ejecutar, ejecutar, ejecutar. El presidente Duque lo que buscó con este encuentro es apalancarse en los resultados que tenemos para proyectar y acelerar los programas de gobierno que permitan responder. Tenemos ahí de la pandemia, sobre familias, sobre el empleo, pero además buscar acelerar el plan de desarrollo del presidente y sus apuestas más importantes en emprendimiento, en equidad, en seguridad.
Y el tema de la pandemia obviamente se volvió en no solamente un tema coyuntural, sino en una agenda de gobierno, Diego. Y en ese sentido entiendo que el tema de la vacunación está de primero. Voy a poner aquí algo que dijo el presidente Iván Duque en la entrevista que le concedió anoche a Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol. Juan, el de Duque Farmacéuticas. Sí, y ahí va. Y las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato y no puede recibir las vacunas. Entonces, esto no es un tema solamente de Colombia, esta es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa. Las farmacéuticas no están obligadas a venderle a los países. Entonces, si usted rompe el acuerdo, ellos dicen, perfecto, no se vende la vacuna y entonces inmediatamente se pierde. Y entonces me imagino que debe haber mucha ansiedad ahorita en el gobierno porque el primer ítem en su plan para el resto del gobierno, que es el de la vacunación, viene, al menos en este momento, con algo que ustedes no pueden controlar, y es cuando las farmacéuticas o COVAX, finalmente, el mecanismo multilateral, traiga las vacunas. ¿Están ustedes confiados que esa meta de 35 millones de vacunas en un año se puede lograr? Por supuesto que sí, porque aquí lo que ha venido el gobierno y con el liderazgo del Ministerio de Salud es preparando todo un esfuerzo para llegar a 35 millones de colombianos. El gobierno, con el liderazgo del Ministerio de Salud, con el apoyo del Comité Especial creado para las vacunas, se definió un esquema de negociación multilateral con COVAX, donde se garantizaron 20 millones de vacunas, y unos escenarios bilaterales que ya tienen negociación con 3 de los laboratorios que permitiría llegar a alrededor de 29 millones, 6 para llegar a la meta de 35 millones. Se tiene ya dispuesto todo el despliegue logístico y de implementación de la vacunación por parte del Ministerio de Salud, apoyándose en el plan de vacunación, y allí un cronograma de trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y, por supuesto, el sistema de salud con las EPS y las EPS para hacer un despliegue desde el mes de enero a partir de esa fecha para poder llegar, de acuerdo con los grupos prioritarios en cada una de las fases señaladas, a esos 35 millones de colombianos. Requiere un esfuerzo muy importante, por supuesto, y por eso es el primer objetivo de esta apuesta de gobierno de los últimos meses, porque la vacunación salva vidas, porque la vacunación permite seguir protegiendo a los grupos de familias más vulnerables y porque la vacunación permite la reactivación económica. Por eso es un esfuerzo prioritario, y tal vez el mandato adicional que dio el presidente Duque y que se acordó en este escenario de Hato Grande es el apoyo de todos los programas, de todas las instituciones al Ministerio de Salud en ese esfuerzo de vacunación. Colombia hoy ya con su sistema de atención en vacunas atiende alrededor de 29 millones de vacunas. Este año nos tocaría duplicar ese esfuerzo y por eso se ha preparado el gobierno, se ha preparado el Ministerio de Salud con todo el despliegue logístico, con todo el despliegue que requiere la adaptación, por ejemplo, en los casos de refrigeración y distribución para garantizar llegar a esa meta. Pero, a ver, y no me imagino el nivel de ansiedad, las uñas mordidas, las bruxadas nocturnas que han tenido ustedes en estos meses y en las semanas que todavía les pueden quedar hasta que les llegan las vacunas, sobre todo viendo que aterrizan en países vecinos como Ecuador, como Panamá. Solo falta que Nicolás Maduro empiece a vacunar primero. Pues aquí lo que tenemos es un gobierno que ha hecho un esfuerzo serio, bien organizado, bien planeado, y desde un principio ha tenido un cronograma que ha sido establecido por el Ministerio de Salud y se ha preparado de la forma más adecuada posible. Es claro, y por supuesto, Daniel, que aquí estamos ante un problema mundial. Usted ha visto que las farmacéuticas inclusive han tenido problemas y discusiones a nivel mundial relacionado con este tema, porque pues aquí es un problema de oferta, y lo que hizo el gobierno fue desarrollar un mecanismo para hacer seguimiento, para llegar a unos acuerdos, unas negociaciones con las vacunas más factibles, y mientras tanto preparó al país para ello. Se sacó la ley de vacunas, se preparó el sistema de salud para ello, y estamos seguros que con el esfuerzo que se ha hecho vamos a responder y vamos a poder llegar a esos 35 millones de colombianos que se requiere para tener una inmunidad colectiva. Estas reuniones de Hato Grande son, digamos, como unos rituales políticos colombianos, son como unos lugares de reflexión para el Ejecutivo, donde van con todos sus ministros.
esta vez les tocó en carpas por allá afuera, aguantar frío. Le voy a poner solo un pedacito del comunicado donde habla de lo que lograron este fin de semana y dice lo siguiente. En el taller se revisaron más de 500 proyectos de inversión por 176 billones de pesos que permitirán la reactivación del país con la generación de 2 millones de empleos en los próximos años. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a hablar del proyecto de reactivación, obviamente, pero mi pregunta es cómo hicieron para revisar 500 contratos en un taller en solo un día de trabajo. No, porque no solo se hace en el día de trabajo, sino se viene haciendo un seguimiento previo de preparación. Usted recuerda, Daniel, que el 20 de julio el presidente lanzó el Compromiso por Colombia. El Compromiso por Colombia es el gran plan de reactivación de la economía a lo largo de esta pandemia para poder generar 2 millones de empleos. A lo largo de estos 6 meses, desde el 20 de julio, el Compromiso por Colombia se ha convertido en la gran apuesta de todos los ministerios. El Compromiso por Colombia tiene exactamente 558 proyectos y esos proyectos tienen varios ejes. Hay 500 de esos 558 proyectos, hay 297 relacionados con generación de empleo. Ahí están las obras como las 5G, está todo lo que se refiere a las vías terciarias y todas las obras de concluir. Esto permitiría un esfuerzo muy grande para acelerar las obras que generan empleo. Un segundo gran componente es el del crecimiento limpio. Allí hay alrededor de 32 proyectos que buscan proyectos que permitan cambiar la economía y al mismo tiempo hacer una transición energética y reactivar. Están los proyectos, básicamente de esos 32 proyectos, 16 proyectos de energías eólicas y solares. Está la salida, la licitación del que es lo mismo que la navegabilidad del río Magdalena, la siembra de los 180 millones de árboles. Sí. Están los proyectos del compromiso con los más vulnerables y las familias más pobres, que significa atender a 10 millones de familias con giros sociales y particularmente el programa de ingreso solidario que se montó. Y el último es el proyecto relacionado, el área relacionada paz con legalidad, ejercicios de paz con legalidad, evidencian 81 proyectos, sobre todo de vías terciarias, y esos proyectos tienen que ver con la inversión en 170 municipios PEDET, que son los más afectados por la violencia, donde hay 2.5 billones de pesos que se aprobaron de adelantar regalías para ejecutar esos programas de inversión. Así que de esa forma se revisó, cada uno de esos proyectos están identificados y lo que se hizo es, en cada una de esas áreas, en dónde está, cuánto están contratados. Solo para decirle un caso, hoy en total hay 182 proyectos de esos que ya están contratados. Hay 94 que están en proceso de contratación, sí, y se evaluaron los 282 que están pendientes por contratar de este año. Diego, voy a hacer una breve pausa. Cuando regresemos le voy a hacer unas preguntas un poco más políticas con esta hoja de ruta. ¿Qué va a haber cambiado Iván Duque después de dejar la presidencia? Unas más puntuales sobre la agenda de reformas legislativas que se vienen este semestre, como la reforma tributaria, y eso lo discutiremos en un par de minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:40. Recuerden, vienen cambios en Zona Franca crece, a partir de mañana empieza la copresentación de Zona Franca, sigo yo, luego presenta Carlos Cortés otro día, luego yo, luego Carlos 2 días, incluyendo el viernes. Yo asumo ahora como editor general de La Silla Vacía, un espacio que hará crecer este programa, estoy seguro, en el futuro. Estamos hablando con Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, una especie de coordinación general de todo lo que pasa en la Casa de Nariño. Esa la hace Diego Molano, que Diego, creo que hemos hablado varias veces este año y es la primera vez que lo agarro en su casa. Ahí va. Se nos fue. Tiene un internet regular en la casa Diego Molano. Era mejor el de presidencia. No, Javier, yo lo aguanto mientras aquí los muchachos van a tratar de volver a conectar la llamada. Le voy a preguntar a Diego cuando se reconecte. Ya se reconectó. Ahí está. ¿Qué hubo, Diego? Sí, señor, aquí estamos, Daniel. Prefiero el internet de presidencia.
No vaya a decir cuál operador es porque de pronto me hace quedar mal acá. Entonces, a ver, una pregunta todavía como de chulear listas y acerca de agenda de este año. Creo que tal vez el proyecto de transformación más ambicioso, al menos desde lo legislativo, es la que ustedes llaman una reforma social, que es básicamente una reforma tributaria. Eso se va a hacer, y ya lo dicen así en sus planes, en el primer semestre de este año. Un reto enorme, con unas aspiraciones de recaudar cuánto, de hacer qué exactamente, Diego. Primero, Daniel, lo que ha establecido claramente el presidente Duque, y por supuesto es que el vocero oficial para este tema es el ministro de Hacienda. El gobierno esperará las conclusiones de la comisión que termina en 2 semanas ese esfuerzo, y a partir de allá se hará una gran discusión y evaluación relacionada con los temas que tenga que ver, como lo ha señalado el presidente, con una reforma fiscal y social que permita al país mantener su grado de inversión, garantizar los recursos para atender de una forma importante a las familias con los programas sociales que se requieren. Pero y se nos viene definitivamente la ampliación de la base del IVA, que digamos a ustedes se los van a decir como IVA a la canasta básica familiar, como parte de la revisión de exenciones y beneficios tributarios, que me imagino que irá acompañado de devolución de IVA a unos sectores más amplios y al mismo tiempo unas exenciones en unos sectores, digamos, empresariales tal vez, o de personas naturales de mayores ingresos. Pues lo que le puedo decir por ahora, Daniel, es que lo que sí está claro es que el gobierno, el presidente Duque, ha demostrado que la devolución del IVA se puede hacer. El año pasado 1 millón de familias más pobres de Colombia recibieron la devolución del IVA. Este año 2 millones de familias más vulnerables de Colombia recibirán del IVA. Eso que fue implementado, prometido, que implementado, y que hace parte hoy de los apoyos directos que están recibiendo las familias más vulnerables de Colombia, y está demostrado que funciona. A ver, y en el espacio que me queda hablemos un poquito de política, y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tal vez como 2 caras de la manera en la que se percibe este gobierno. Una cara es la que registran las encuestas, y si uno mira las encuestas en los últimos meses son realmente favorables. Colombia Risk, que es una agencia de evaluación de riesgos, hace una agregación de todas las encuestas que hay, y muestra que el gobierno termina con un 55-5, y que ha tenido un repunte muy grande desde que inició la pandemia. Es decir, el presidente Iván Duque tiene ahora mismo un índice de popularidad que no tuvo el anterior gobierno de Juan Manuel Santos durante cerca de 3 de los últimos años en los que estuvo en la presidencia. Pero por el otro lado, Diego, este gobierno es objeto de frecuentes burlas en redes sociales, tiene un clima muy poco favorable en los medios de comunicación, algunos de ellos, y en general, digamos, dentro de esos círculos un poco más urbanos. ¿Usted a qué atribuye como esas 2 caras? No, yo creo que aquí está claro que el presidente Duque gobierna no para las encuestas, sino para producir resultados y transformaciones en Colombia, y las encuestas y los resultados son resultados de hechos, y lo voy a poner 3 ejemplos concretos. En primer lugar, el mecanismo de seguridad. Si uno tiene un gobierno que obtiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años, es un gobierno donde su política de seguridad funciona. Por supuesto, tenemos retos muy grandes con el narcotráfico, que sigue siendo la fuente fundamental de violencia, que genera los asesinatos de líderes sociales, que permite que las disputas de estos grupos delincuenciales y organizados y disidencias de la FARC busquen continuar con el narcotráfico, pero el hecho contundente es hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años, porque la seguridad funciona, hay que seguir profundizando. Hecho concreto, la revolución de las energías alternativas. El presidente Duque se comprometió a iniciar una transición energética. Hoy pasamos de 500 megas a terminar un gobierno con 2.600 megas, con parques eólicos, parques solares, que están colocando a Colombia como líder en esa transformación energética y contribución con el cambio climático. Es un gobierno que hoy desde el punto de vista social presenta resultados. Usted sabe que yo trabajé en la época del presidente Uribe con Familias en Acción. A nosotros nos costó casi 6 años llegar a 3 millones de familias en acción. Hoy Ingreso Solidario se convierte en una renta que llegó a 3 millones de familias durante esta pandemia, que fue extendido
hasta julio de este año, sí, y que permitirá mitigar los efectos para avanzar. Yo sé que este es un gobierno que deja resultados. Sí, hay una bolsa con frutas de distintos tipos, es decir, lo de los homicidios creo que es un producto de la pandemia, hay otros logros importantes, pero no lo podemos discutir con este delay, va a ser imposible. Le voy a hacer una última pregunta y esta es creo que la pregunta más importante que le haré esta noche es, después de estos 16 meses y ahora que los planearon todos, ¿usted cómo cree que el presidente Iván Duque va a haber transformado al país? Es decir, con esta hoja de ruta, usted al final, y ojalá no me diga la lista de mercado de lo que van a haber logrado, sino una transformación de Colombia en el gobierno de Iván Duque, ¿cuál va a haber sido? Lo primero es el gobierno que logró, pues, con el liderazgo del presidente Duque, avanzar en el manejo más adecuado de una pandemia que ha sido la peor crisis que ha afectado a todos los países y al mundo en los últimos años. Eso es un gobierno que ha hecho el tema serio y va a poner nuevamente en la senda de crecimiento de la economía y mitigar los efectos sobre el bienestar de los colombianos, y esa es una gran tarea, y es así, ese manejo serio será. Ahí viene. ¿Será que viene? ¿Será que vuelve? ¿No volvió? No volvió. Se nos fue Diego Molano. Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Una gran apuesta fundamental de seguridad, de una seguridad seria, una seguridad que le permita volver a retomar la senda, eliminar los cultivos ilícitos y garantizar que este país no tenga esas amenazas que tiene con los narcotraficantes, con los grupos de armados ilegales, con las disidencias de las FARC. Esta es una apuesta seria y es un gobierno que va a dejar ese legado hacia el futuro de una Colombia que está comprometida con ese emprendimiento, que es una Colombia que pagó el coronavirus y que mitigó los efectos y la deja en una ruta de crecimiento hacia el futuro. Diego, muchas gracias por su tiempo esta noche. Ojalá los planes salgan como ustedes quieren. Aquí estaremos viendo y mirando el progreso y sobre todo las grandes ambiciones que hay, lo de la vacunación, reconstrucción de Providencia, una agenda legislativa apretada en un año ya preelectoral. Muchas gracias por su tiempo entonces esta noche y vamos a seguir hablando. Con menos delay, ojalá. Mucho gusto. Saludos especiales a todos ustedes allá en Zona Franca. ¿Cómo? Con menos delay, Diego, pero ojalá no sea claro el internet. Yo sé que no es claro, no es claro, no es claro, no es claro. Me voy a ir. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche, tenemos 7 minuticos. Zona Franca crece, recuerden, desde mañana arranca la presencia en televisión de Carlos Cortés, el copresentador de Zona Franca, una nueva voz que va a hacer que este espacio se potencie, se diversifique y crezca. Crece de la mano un poquito de La Silla Vacía, como les contaba, yo soy ahora editor general de La Silla Vacía, donde trabaja nuestra próxima invitada, Tatiana Duque. Es la periodista que cubre Casa de Nariño en La Silla Vacía y es la persona que firma el artículo que está abriendo el portal web de lasillavacía.com. En Hato Grande, Duque muestra que es consciente de que le queda solo un año. ¿Qué hubo, Tatiana? Hola Daniel, qué bueno volver acá y mucho más con un compañero de la oficina, entonces también tú bienvenido a La Silla. Todos los chistes buenos los eché esta mañana en el consejo de redacción, que los duquistas, que qué frío para los duquistas porque son de esos que se visten siempre de mocasines y caquis y chaqueticas infladas como la de Duque. Exactamente, ahora somos más rolos. Aunque el reto es no ser tan rolo. Aunque usted dijo que llevaron ruanas. Sí. Es que Hato Grande resulta ser uno de estos lugares como muy históricos para las presidencias. De hecho, Juan Manuel Santos también hacía cumbres en Hato Grande y siempre ha sido como un lugar de retiro espiritual para los ministros. Y obviamente, como hemos tenido algunos días de calor en Bogotá, cada vez que ocurre esto, pues en las zonas más
complicadas de Bogotá y de la sabana cundiboyacense. Hay un frío espantoso, entonces varios se llevaron ruana el domingo en la mañana porque ya el frío era insoportable. Y obviamente yo creo que eso también hizo que fuera un poco más corta la jornada del domingo porque ya la gente estaba muerta de frío. Y además que no había periodistas afuera, no había un Hato Grande muy pandémico. Creo que la cifra clave de este encuentro de Hato Grande no son los millones y billones que van a invertir, el número de vacunas, los proyectos, etcétera, sino es el número 16 y usted lo resalta mucho en su artículo y es que quedan 16 meses de gobierno. Voló el tiempo y ese fue un poco como el tema de la reunión de los ministros. Sí, y además Diego Molano también lo estaba contando, este es un momento para concluir y Duque fue bastante insistente en este punto, sobre todo porque sabe que le queda este año para presentar y sus resultados finales, qué es lo que va a hacer con el plan de vacunación, qué es lo que va a hacer con las reformas en el Congreso que él quiere presentar y también qué es lo que va a hacer con la estrategia de seguridad, pero además también con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de Providencia, que son esos 3 puntos en donde él realmente puede mostrar que hizo algo y que puede dejar una marca permanente, al menos en el país que va a entregar en 2022, porque varias de las personas con las que hablé para esta historia insistieron mucho en que en mayo del próximo año ya vamos a estar en otra tónica y vamos a estar en modo campaña, así que va a ser muy difícil que el presidente pueda tener unos hitos, tanto en prensa como en gobierno, que sean importantes y que, que la gente los pueda recordar. ¿Sabe? Yo pensando en como los 6 puntos que pusieron ellos como los ejes de este fin del gobierno, uno dice, pues pucha, ¿qué habría pasado sin la pandemia en términos de agenda para el gobierno de Duque? Es que ese ha sido uno de los, entre muchas comillas, bendiciones que se le ha parecido al gobierno, y es que al gobierno se le apareció esta pandemia para tener un rumbo, porque tenían bastantes ejecutorias. Entonces el presidente un día hablaba de energías renovables, que es un punto muy modernizador, pero que apenas está comenzando, hablaba de economía naranja, que le ha costado mucho aterrizar, hablaba de paz con legalidad, que es básicamente la implementación del acuerdo, y venía hablando de muchas narrativas y no pegaba ninguna. Cuando comenzó a tener una, o cuando estaba empezando a construir algo que era la reconfiguración de su agenda legislativa, pues ocurrió la pandemia y todo el gobierno se volca a prepararse para lo que se venía a partir de marzo. Y esta reunión de Hato Grande, y aquí conecto con algunas cosas que usted ha venido reporteando desde antes, están los ministros jóvenes que van a terminar esta presidencia. El nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, entró Diego Molano, salió la secretaria jurídica, una buena historia que publicó usted en La Silla Vacía este fin de semana acerca de su salida, Clara María González. Entra un nuevo secretario que en este momento ni siquiera me acuerdo de su nombre. Germán Quintero. Gracias. Y entonces este es como la generación Duque. Finalmente llegó el uribismo 2.0 en los últimos 16 meses de este gobierno. Y también es un punto importante porque este ya es un grupo de personas que en buena parte pues son los amigos del presidente, pero no solamente los amigos, sino son personas que se han formado en el exterior, como el presidente, que vienen de la Sergio Arboleda, como el presidente, y que también tienen unas políticas propias. Pues un gran ejemplo de esto es Felipe Buitrago, que es quien con Duque pues crearon este concepto de la economía naranja y ahora está en el ministerio que asumen va a ejecutar esta política. Tatiana Duque hace, y el que es ya no objetivamente el mejor cubrimiento de Casa de Nariño que hay en el país. Lo hacemos en La Silla Vacía. Tatiana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Nosotros, en cambio, no nos vemos mañana. Mañana viene Carlos Cortés y no sé cómo va a terminar los programas. Nosotros nos vemos el miércoles con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.